todos bienvenidos a este espacio aquí en el universo de Madcast. Sean todos bienvenidos. Parece que ya corregimos todos los problemas técnicos y estamos 1A, parece ser. Así que comenzando esta semana de trabajo después de una semana de asueldo, te damos la bienvenida a Contraluz, porque todo es mejor a Contraluz. Digo, se ve mejor, ¿no? Bienvenidos a Contraluz, aquí este maravilloso podcast en donde tenemos el gustazo, como siempre, de tener a dos encantadores anfitriones que hacen las delicias de chicos y de grandes. Y aquí nos acompaña como siempre. Saludamos a Marcela. Hola Marcela, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo va tu Muy vida? bien, Nacho, ¿qué tal? ¿Qué tal todo por allá en la grande Texas? Pues bien. ¿Todo bien? Con algo de frío. Sí. Está raro porque ya estaba haciendo calor, pero ahora está haciendo... No, pero así está el mundo, ¿no? A ratos hace calor, a ratos hace frío. Ya no lo cargamos. Ya tenemos oportunidad de hablar de eso con nuestro querido experto ambiental que tenemos ahí al lado. No sé, izquierdo o derecho. Ahí levantó la mano. Querido y estimadísimo Isaac, digo, Moisés, digo, no mentiras. Hola Fausto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenute, ¿cómo va todo? Muy bien, Nacho. No, pues vamos avanzando a un ritmo, a veces no sé si lento, rápido, o a veces no avanza, pero sigue avanzando, al menos en el pensamiento. Lo principal es hacer eso, ¿no? Avanzar, creo que en este mundo loco. Sí, el mundo la verdad se está descabezando. No creo que tengamos mucha más oportunidad de... No sé, la cosa no viene muy bien, que digamos. La cosa no viene bien, la verdad es esa. Hay demasiado tumulto y confusión en toda la humanidad, así que no viene bien. Pues bueno, ni modo. En fin, hoy ya vamos a hablar de cine y glotones, ¿no? Así que bueno, Así es. seguimos con el cine y los glotones. Vamos a ver. Es correcto. Comencemos por ahí, a ver, ustedes díganme nomás. Bueno, pues estamos, pues en gran parte del planeta se está regresando, ¿no? de lo que son las semanas que se llaman santas, y creo que también por ahí algo tiene que ver la Pascua y no sé qué otras festividades más, ¿verdad? Pero hubo atueto en algunas partes, ¿no? A veces prolongado o nada más algún día o 2 días, pero pues le dio a la gente la oportunidad de buscar lugares recreativos, convivir con su familia, comer en abundancia, después de prepararse, ¿no? Para ese comer en abundancia. que es lo que trata el día de hoy, ¿no? Y sobre todo porque hace poco cobró cierta pues particularidad y fama, ¿no? El hecho de volver otra vez al tema de lo que se produce, ¿no? A partir de la glotonería, que es la obesidad, con una película que nos mostró el lado crudo, ¿no? De esto, que es The Whale, la ballena. Sí. Que vuelve otra vez a poner a Brendan Fraser, ¿no? En el punto clave, ¿no? Con una actuación súper sorprendente de algo que de alguna forma hasta puede sonar como para él biográfico, ¿no? Estaba pasando por una etapa en donde había dejado de ser ese galán, ¿no? Que atrajo a muchas chicas en algunas películas, ¿no? Porque pues su corte era entre comedia, medio aventura, y pues aparte para el modelo occidental pues muy guapetón, y dejó un poco de tiempo, ¿no? De aparecer en el cine, y regresa, ¿no? Con esta película impactante, y también en el momento en que él recibe los premios aparece de nuevo, ¿no? Ante el público, visto ahora ya en una etapa pues mucho más madura, más robusto,
poco más grande, y lo hace realmente reflexivo, ¿no? Todo este proceso pues de realización de la película, de la misma película, y la presentación llega a ser la misma tesis que se muestra, ¿no? En lo que vimos, bueno, ayer tuvimos la oportunidad, Marcela y yo, de contemplar esta película, y hace el mismo acto, ¿no? O sea, él de pronto vuelve a la cámara, ¿no? Vuelve a los reflectores después de estar un largo tiempo ocultando, ¿no? Qué estaba pasando o qué estaba aconteciendo en su vida, que él comenta que pasó por un proceso de depresión bastante fuerte, que es el mismo caso que pasa con el personaje, ¿no? De The Way. Entonces, lo hace muy importante, ¿no? La película. Creo que sí es una forma de mostrarnos cómo se llega a una consecuencia del alto consumo proteínico y de alimentos procesados, que es algo que en su momento a mí me recuerda mucho también ese mensaje alarmista, ¿no? Que se dio en Super Size Me. Creo que la película que a mí me impactó en su momento, ¿no? Sí, o sea, no sé si gustas intervenir, no hay problema. No, es algo que que de esa vamos a hablar más adelantico, pero que aquí tenemos, pues, porque si no nos comemos todo de una y somos glotones de podcast, ¿no? Exacto, ¿no? Y es algo que también caracteriza este siglo, ¿no? O sea, no solamente estamos en un proceso de consumir grandes cantidades de comida en algunos países, mientras en otros simple y sencillamente no la hay. Y ahora también tratamos de consumir todo aquello que sea información de lo que buscamos, ¿no? Entonces también nos estamos saturando de mucha información. En los trabajos se comienzan a saturar de demasiadas actividades, cosas que nunca, bueno, que no habían sucedido, ¿no? Okay. A mí me ha sorprendido, ¿no? O sea, yo viendo la película de la ballena, llegué a la reflexión de muchas cosas que a mí me han pasado personalmente, ¿no? Sí. Y sobre todo esta condicionante de que ahora, bueno, estábamos viendo como a un protagonista de una historia que, digamos, que si lo ponemos a una reflexión, fueron las primeras personas que vivieron el mundo digital, ¿no? O sea, la ballena interpreta a los primeros maestros online, ¿no? Entregados a una pequeña inactividad física, pero a una gran exigencia teórica, ¿no? O sea, entonces, no fue a la par. Creo que hasta este siglo comienza a haber ciertos inventos, ¿no? Y ciertas pues herramientas que pueden ayudar a que no a que no generes, ¿no? A lo mejor a que no termines como termina el protagonista de esta película, que tiene muchos referentes dentro de la situación que está viviendo, ¿no? O sea, a él le toca, creo que esa parte o esta parte del siglo, ¿no? Del siglo pasado, digamos que a finales de 90, a inicios de en donde el cambio de paradigma fue aplastante, ¿no? Hay un cambio de paradigma completamente aplastante que de pronto nos avienta a la era digital y a confluir con miles de personas que nunca llegan a tener con nosotros ningún contacto visual o físico en un espacio, ¿no? O sea, habitamos en esta pantalla que está aquí, ¿no? Como estamos platicando el día de hoy, tú y yo, pero no llega a haber otro tipo de acercamiento por mucho tiempo, o a lo mejor no lo hay nunca, ¿no? Como pasa al final de esta película, ¿no? Cuando él de pronto ya tira su laptop, la cual le sirvió para generar un dinero, ¿no? Que le iba a dar, en este caso, pues la satisfacción de no haber pertenecido a una vida inútil, por así decirlo. Y sin embargo, no tenía la intención pues de hacer digamos que
siempre mantuvo ese secreto hasta que ya hubo un tiempo en que ya no se podía sostener, ¿no? El secreto de su lucha y sacrificio, pero como una especie de exhumación religiosa, ¿no? Parece, ¿no? Moral, ¿no? Ya. De algunos errores que había él, o decisiones que había tomado de manera personal, ¿no? Sí, Que afectaron los esqueletos que a, tenemos todos guardados en el armario, ¿no? Es así. sí, la famosa frase de que nadie sabe qué es lo que carga alguien, ¿no? Correcto, Detrás de su espalda, ¿no? correcto. O sea, nosotros nos mantenemos debido a que el mundo por lo general ha girado en ese entorno, ¿no? En donde es prohibido, ¿no? Decir realmente las verdaderas razones que nos llevan a algo. Entonces, es un manual de tortura, eh, la ballena, ¿no? O sea, es un manual de tortura porque cada que aparece una persona distinta al personaje principal, es simple y sencillamente para torturarlo, ¿no? O por una decisión que tomó hace mucho tiempo y que nunca hubo ni siquiera la intención de tratarlo en un diálogo, ¿no? O sea, todos prefirieron Condenarlo, acusar, claro. condenarlo y esa condena extenderla, ¿no? Años, mientras se presentaba en él la ansiedad de cada una de estas condenas a modo de inflación, como sucede con la economía. Entonces, es una muy buena película si se toma como referente de lo que es este siglo, Claro. este siglo que estamos viviendo de una sobresaturación de todo tipo. Claro. Y podemos seguirla comentando más. O sea, estos son los pequeños referentes que van saliendo, ¿no? Poco a poco. Habría que hacer un programa solo de la ballena, porque realmente, sobre Sí, todo por todo lo que trata en el argumento y además lo que trae detrás del argumento, ¿no? De todo lo que significa la película y todo el mensaje que trae por quien hace la película y cómo la hace, ¿no? Que es el mismo Brendan Fraser, ¿no? Todo lo que tú comentabas antes. sí, así es. Yo sí soy una persona que me gustó mucho la película, pero también entiendo que haya personas que a lo mejor, como yo a nivel personal, pues bueno, he sido obeso, he tenido obesidad durante mucho tiempo, y tal vez para ellos resulte pues algo como, no sé, como algo hiriente, ¿no? Cuando en realidad no lo es, ¿no? En realidad es una película que se debe tocar, o tomar dentro de un carácter reflexivo para que la gente entienda que no se debe condenar a las personas por decisiones para toda la vida, ¿no? O sea, creo que nunca hemos entendido, ¿no? Y sobre todo pasando por esta etapa que fue de Semana Santa, ¿no? De Pascua, en donde, por ejemplo, pues yo vengo de México, y México es una alta cantidad, vaya, de personas que tienen que ver con esta veneración del Via Crucis. ¿Y por qué mantener, ¿no? O sea, por qué mantener una tradición en donde lo que vemos es la tortura? O sea, yo eso fue siempre una de las preocupaciones o cosas que siempre desde niño tuve, ¿no? O sea, ¿por qué mantener o por qué siempre castigar a alguien por decisiones personales, ¿no? O sea, para toda la vida. Eso creo que es lo que me deja la ballena, ¿no? Que lamentablemente él no pudo ya lograr, vaya, o sea, no sé, librarse de estas condenas y el mundo lo dejó, ¿verdad? En una pequeña cárcel virtual para que ahí siguiera vivo, ¿no? Hasta que vomitara, por así decirlo. Es, las cosas duras, ¿no? que tiene esta película, ¿no? El encontrar los alimentos, la, el punto El escape. para exacto, el escape para la ansiedad de una condena
establecida por el tiempo. Es bastante dura y sobre todo porque pues en realidad no estaba dentro de su vida alguna de ellas, ¿no? O sea, los hechos trágicos que lo llevaron. Tremenda. Sí, la verdad no la he visto y después de tu sinapsis no sé si verla. No, pero seguramente sí la voy a ver porque a mí me encanta torturarme, así que seguramente la voy a ver para poder extasiarme en los delirios de la humanidad, así que sí la voy a ver. Marcela, ¿cómo te fue con la ballena? Bueno, pues estoy de acuerdo en lo que dices de delirios de la humanidad. Este, el motivo por el cual el personaje pierde control sobre sí mismo, creo que sí lo podemos decir, ¿verdad? Ya el final no lo vamos a decir para no arruinar ese final, pero bueno, pues él era un profesor, y uno de sus estudiantes, pues empezó a tener cierta conexión con él y pues platicaban muy bien, se veían después de que terminaba la clase, pero hasta que él terminó de ser su alumno, o sea, ya cuando no estaba en su clase, pues hubo acercamientos, se besaron, fueron novios, pareja, y luego a partir de ahí pues los empezó a rechazar la familia porque el papá pues quería que él se casara con una mujer que ya le tenía toda establecida la vida. Este, y bueno, pues él deja a su familia, deja a la esposa con una niña de 8 años, ¿verdad? Entonces ese es el evento a partir del cual él empieza a perder el control, porque él dice que siempre había sido grande, pero que hubo un momento en el que él simplemente perdió el control. Entonces su pareja muere, ¿verdad? Y es cuando él pues se retrae, se encierra, come, empieza a comer, eh, vastamente lo es comiendo durante la película, en situaciones que tiene angustia, ¿verdad? Come, o sea, hasta come 2 pedazos de pizza al mismo tiempo y come un sándwich así grande, o sea, todo lo que come es exagerado, es grande, es demasiado, ¿verdad? Entonces, comprendes que desde que sucedió este evento, pues él empezó a comer demasiado, este, y él dice, o sea, es una pérdida, perdí el control, ¿verdad? Y a veces, pues, eso pasa, o sea, cuando hay ciertas situaciones emocionales, cuando hay pérdidas, cuando hay angustia, ¿verdad? Ahí es donde se empieza a comer. O sea, hay personas que comen de más, hay personas que comen menos, ¿verdad? Entonces ahí empiezan estos trastornos alimenticios, em, por una situación emocional, ¿verdad? A veces ven la comida como esa forma de llenarse, de llenar ese vacío, ese hueco de algo que ya no está y no pueden o es difícil poder suplirlo con otra cosa. Y aparte con estas relaciones que tiene, o sea, con la hija que le guarda rencor, con la esposa que pues también estaba resentida con él porque para ella pues los abandonó. eh, y otra serie de personajes que van llegando con él, eh, para ellos es como ver en él lo que ellos no quieren ver, entonces siempre le están como recriminando, echándole la culpa de cosas, ¿verdad? Y lo interesante es que este personaje, The West, él siempre era muy positivo, o sea, tú lo ves y él era alegre y era, a ver, te voy a ayudar con esto y te voy a ayudar con el ensayo de tu tarea y tienes que salir adelante. Mientras ves a todos los personajes alrededor amargados y frustrados y recriminándole cosas, ¿no? Y le dicen, es que estoy harta de tu positivismo. Pero él, con toda su sonrisa, ¿verdad? O sea, aguantando todo lo que le dicen y además diciendo, no, pero es que tienes que salir adelante, hay algo, ¿verdad?, que se puede hacer. Este, entonces también
Vaya, eso me hace pensar en cómo, a ver, en familias, en grupos, o sea, hay algunos que pues van absorbiendo toda esa negatividad, toda esa mala vibra de todos los que están alrededor, ¿verdad? Y lo hacen responsable de cosas que también, pues ellos hicieron, de lo que ellos son partícipes. Este, y am, bueno, pues sigue presentándose este tema de la comida, ¿verdad? O sea, como comer, como saciarse, como llenar esa, calmar esa inquietud que se tiene, ¿verdad? O sea, de alguna manera se tiene que calmar y por eso come, ¿verdad? Y creo que ya te van a dar menos ganas de verla, pero bueno, ojalá que la veas. No, 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 la verdad es que me parece muy interesante cómo la comida cobra el protagonismo en la emotividad del hombre, ¿no? Ujú. O de los seres humanos a través y cómo se representa a través de una película como esta. La verdad me parece muy interesante. Voy a echarle una mirada bien profunda, claro que sí, porque pues vale la pena todos estos viajes intimistas, sobre todo en todo lo relacionado con lo que son las experiencias de relaciones humanas, cómo cargas culpas y cómo te condenan, cómo esa condena puede llevarte pues a una sentencia porque él se amarra a esa sentencia. Entonces, y como las cosas no son así, a veces hay que decir basta, hasta acá. Paro contigo, paro contigo, paro contigo y basta. Ahora, lo que pasa es que eh, la relación con la comida y los seres humanos pues es maravillosa. Este tema de todo el placer que se desarrolla al tomar un bocado, al comérselo, al masticarlo, toda la provocación, todo este tema pues es muy seductor, no solamente es seductor, sino es una de las causas primarias por las cuales el ser humano vive, ¿no? Y en esto, en el cine, pues está muy bien representado en muchísimas películas, muchísimas. No sé con cuál quieren que sigamos después de este profundo análisis que hacemos de la ballena, que por demás quita el hambre. Pero bueno, ya nos vamos a meter a ver qué nos da más hambre. ¿Con qué quieren seguir? Sí, pues la comida pareciera algo trivial, porque es cotidiano. O sea, comemos, necesitamos comer, pero por lo mismo no hay que pasarlo por alto, porque es una de las cosas sin las que no podemos vivir, ¿verdad? O sea, puedes vivir si no usas el carro, caminas, puedes vivir si, no sé, si escribes en lugar de usar la computadora, pero no puedes vivir sin comer, ¿verdad? Así como no puedes vivir sin dormir o, o tomar agua, o sea, son cosas que necesitas, ¿verdad? Este, y por lo mismo son esenciales para el ser humano, o sea, son esenciales para la salud, para que viva, para que esté bien, ¿verdad? Em, y entonces, en ese ser esencial, o sea, la comida es parte de nuestro día a día, pero toma estas dimensiones también simbólicas, ¿verdad? O sea, representa algo, toca también pues historias familiares, ¿verdad? A veces comemos algún alimento que nos recuerda a la abuelita o a la mamá o cierta o algún lugar, el rancho o la convivencia con la familia, cosas así. Toca también pues lo sensorial, ¿verdad? La sensualidad también, o sea, nos recuerda algo, nos despierta los sentidos. em, y también puede llegar a ser pues existencial, ¿no? O sea, también necesitamos la comida y pues hay una escasez también de comida, ¿no? Y bueno, pues a mí me gustaría continuar con la de Chocolate. La película de Chocolate es una película este, que se estrenó cerca del año 2000 y esta película es de Lars Hallström. En esta película sale Juliette Binoche y sale Johnny Depp. Y pues trata de esta mujer que llega con su hija a un pueblo donde toda la gente se conoce, la gente funciona como un grupo muy unido, que es muy religioso, muy tradicional, conservador, ¿verdad? Y que
pues cualquier persona que no pertenece a ese grupo, pues primero le van a cerrar la puerta, no le van a hablar, y van a hacer lo posible porque no esté ahí. Entonces es un grupo muy cerrado este pueblito y lo representan muy bien, o sea, es chiquito, son calles francesas, está bonito el pueblo. Y bueno, también hay otro personaje que es como el indomable, el Johnny Depp, el salvaje, ¿verdad? El que nunca perteneció al grupo. Entonces, pues ella, Juliette Binoche, ¿cómo se llama? Diane. Ella inicia un negocio de chocolates, pone una tienda y está justo enfrente de la iglesia. Y a través del chocolate, porque tiene de todo tipo, tiene chocolate negro, chocolate blanco, más dulce, etcétera, ella empieza a tener cierta conexión con las personas del pueblo y tiene una habilidad para leerlos, para descifrar qué es lo que les gusta y qué necesitan. Exacto, sí. Sí, como para cambiar su vida, ¿no? Entonces, sí. De por sí pues pensamos que el chocolate es como ese ese alimento que es de lujo, ¿verdad? Que es de lujo, que es de goce, ¿verdad? Que es sensual, ¿sí? Y que pues desde antes los prehispánicos pues lo ofrecían a sus reyes, ¿verdad? Lo ofrecían a las dioses y también por eso se lo llevaron a Europa, ¿no? Entonces, el chocolate se vuelve esta pieza de cambio en las personas. O sea, había una mujer que fue a la tienda y le dice a Vianney, a lo mejor tú necesitas este chocolate para que tengas más conexión con tu marido. Entonces le da el chocolate y pues resulta que hay una revolución en la vida de la señora y regresa por más chocolate. Entonces así se va conectando con cada uno de los personajes y a cada personaje lo vas viendo más libre, más desinhibido, más desinhibido, apasionado por la vida, ¿verdad? Con más gusto, más que muestra sus emociones, claro, que ya no se reprime, sino que pues que disfruta, que vive, que es feliz, ¿verdad? Entonces empieza a formarse este grupo que apoya a la chocolatera y el grupo que apoya pues al otro que era el sacerdote, ¿no? Sí, y bueno, pues, es muy curiosa, la película es fantástica en ese sentido porque son dos bandos claros, ¿no? Como el dulce y el amargo. Pero dentro de todo el matiz que trae el chocolate, que es la excusa perfecta para descubrir todo un universo completo en medio de ese pequeño pueblo, ¿no? Un universo de personas, un universo de sentimientos fantásticas, perdón, Marcela. Sí, y vemos como el alimento, una comida, el chocolate en este caso, pues te puede despertar los sentidos, pero también conectar con lo que eres, ¿no? O sea, como que completarte como personas, ¿no? Y lo pienso también porque a veces optamos como por, a ver, alimentos que sean demasiado saludables y que no tengan esto y no tengan aquello, ¿no? O qué cosas podemos probar, qué cosas no podemos probar. Entonces, a veces como que vamos perdiendo esa parte de los alimentos que nos hacen como disfrutarlo, ¿verdad? Y que nos ayudan también a pues estar más completos. Sí, chocolate, me trajiste y ya me dieron ganas de chocolate. Fausto, chocolate. Ajá. Sí, de hecho yo te daré más ganas de que comas chocolate. Porque aparte de chocolate, se me viene al recuerdo también la película como Agua para Chocolate. Es que ese ya es otro tema, ¿no? Ese ya es súper hermosa. Y es que después de lo que comentó Marce de Chocolates, no hay nada que decir de esta película. Creo que Marce creó una poesía en su explicación.
Estamos de acuerdo. Y es mejor respetarla, ¿verdad? Respetar ese gusto, porque sí, en realidad describió totalmente el sentido, ¿no? Que tiene esa película Chocolate. Y como agua para chocolate, yo tomaría esos pequeños segmentos de la película en donde se cocina. Creo que de mi parte, uno de mis gustos así más personales que me dio o que me ha dado hasta hoy la educación fue el caso de una chica a la cual yo le di clases en mi antiguo trabajo, en el trabajo que tuve al final en Nuevo León. Era de Nicaragua, iba a estudiar al TEC y no había una forma en que me entendiera lo que era la retórica. Sí, las figuras retóricas. Estaba batallando completamente, iba a estar cerca de un examen. Y le comenté que viera la película como agua para chocolate. Ya estamos hablando que iba para rumbo a universidad. Le comenté y le dije, particularmente, tómale atención a las escenas en donde se está cocinando. Le dije, eso es crear un texto basado en qué era la forma en que Sor Juana elaboraba sus textos. Sor Juana Inés de la Cruz siempre comentó que ella era una glotona. Su verdadera vocación, vaya, era la cuestión de la cocina, porque estaban condicionadas a eso las mujeres en esa época. No tenían acceso a los libros. Las únicas cuestiones que lograban leer eran las recetas de cocina. Entonces Sor Juana elaboró la gran parte de sus textos pensando en recetas de cocina. Esa era su forma de introducir las figuras retóricas que Sor Juana lo maneja a la perfección en casi todos sus textos, de hecho en todos, ¿no? O sea, leer a Sor Juana Inés de la Cruz, también para las personas que les da flojera, vaya, entrar al mundo barroco de Sor Juana, es pensar en la comida. Es pensar en la forma picaresca en que la comida siempre se ha relacionado con el ser humano. Sí. Y complementa pues muy bien la visión de la película también Chocolate. Entonces por eso creo que en este momento pues dije, bueno, es una manera muy bien de complementarla, porque el barroco y todo este tipo de estilos, ¿no? Rocambolescos, ¿no? Como se les llamaba, o como todavía los vemos en los edificios antiguos. Entonces también nos remontamos a los filósofos que eran en su momento pues venerados en la antigua Grecia, pues la mayoría son gorditos. O sea, siempre está vinculado el conocimiento con la gordura, en cierta parte, por la cuestión de la actividad. O sea, no iban a ser soldados los que escribieran pues la poesía o diseñaran la sensualidad en base a las letras, en base a la palabra o a la música. Bueno, pues el samurái era capaz de hacerlo, ¿no? Pero no quiere decir que todos los guerreros. Bueno, no sé. Sí, la cuestión es la extensión, o sea, el extender, vaya. O sea, las grandes novelas tenían que ser escritas, pues bueno, no creo que un samurái tuviera una oportunidad para escribir una gran novela. No tenía mucho tiempo. En la cultura japonesa, por eso existe el haiku, que era concentrarlo todo en breve, tanto en la pintura como en la escritura. Entonces, los textos elaborados eran ya por personas los más grandes, ¿no? Pero el haiku sí representa lo que tú me mencionas, el samurái. El samurái, por lo general, ataca en un solo acto, ¿no? Sí, si es bueno, sí. Pues se supone que el samurái debe ser bueno, ¿no? Sí, o sea, si
es bueno. No, pero había también malos samuráis, había Ah, claro, como en todo, ¿no? Pero el perfecto es el que ataca en un solo acto. El que es capaz de eliminar al oponente en un solo corte, en un solo tap. Así es, por eso ellos mismos se eliminaban en un solo corte. También, Perfecto. También. Sí. Entonces es parte. Bueno, sí. Bueno, pero otro día hablamos de los samuráis. Y pues bueno, pues todo entra al tema, ¿no? Porque también a final de cualquier cuenta, pues todo se relaciona. Entonces, por eso sugería, ¿no? Entonces es parte del anexo, del dato que se anexa, ¿no? A la gran explicación de Marcela sobre chocolate, que para mí es una película que pues rescata, ¿no? En realidad el poder mágico que tiene el chocolate, el cacao, ¿no? Que con el solo hecho de verlo en la selva es un acto de magia. El cacao es importante. No, y además todo el proceso para hacer el cacao, para poder extraer el chocolate del cacao, también pasa por una cantidad de rituales, el secado, la espolvoreada, la nueva, es decir, es la limpieza de las hojas. Bueno, es realmente maravilloso, es todo un ciclo, ¿no? Y el chocolate es de los alimentos que sí está más ligado a la fantasía, a la profundidad, a la filosofía, a las emociones, ¿no? de los seres humanos, que es muy sabroso el desgraciado chocolate. Así es. Si no, no existiría Charlie y la fábrica de chocolate, ¿no? Sí, que es otra de esas películas de Willy Wonka, ¿no? Que también nos remonta a la verdadera glotonería, ¿no? A esa iniciación, ¿no? Porque aquí ya entramos, creo que el tema que podemos conectarlo con Super Size Me, ¿no? Ajá. Que hay algo bastante contundente de la película Super Size Me, de ese documental que trataba de abordar, bueno, que aborda, ¿no? Completamente más bien, pero, discúlpenme ese error, el problema de la obesidad aquí en este país en donde estamos, que es Estados Unidos, que ha trabajado arduamente. De hecho, hoy en día ya no es el país con más obesos, a pesar de que los tienen una gran cantidad. Ahora es China. Entonces, también por la cantidad desproporcionada de habitantes que hay en China, y también porque han activado ellos también los sistemas en donde los trabajos son así, ¿no? Condenados a estar más de 8 horas, eso, ¿no? O sea, casi todo el día, ¿no? No, porque hay gente que vive en oficinas, ¿no? O sea, pero nos muestran a los flaquitos, ¿no? Sí. No nos muestran a los que no ven, a los que no les permiten la salida, ¿no? Sí. Entonces es algo muy contundente. Está pasando eso, y por eso creo que hoy en día todas las redes sociales alentan, ¿no? El hecho de una vida de fitness, ¿no? Una vida que tenga que tener el ejercicio como primera actividad principal, ¿no? Entonces, ahí entiendes a lo mejor el éxito, ¿no? De los likes en muchas cosas de este estilo, ¿no? Porque pues por lo general es eso, ¿no? O sea, es preparar de esa forma, ¿no? O sea, penalizando cosas. Estamos llegando al hecho de penalizar la comida. O sea, pero no la comida que nosotros podemos arrancar de un árbol, ¿no? Sino la comida con la cual se saturó a nuestras poblaciones, ¿no? A nosotros mismos. Yo soy parte de esa gente dañada, ¿no? Por los comerciales, por los colores, por los edulcorantes, por los aditivos, por todas esas cosas que nos ocultaron desde, al menos, bueno, yo lo puedo decir, desde el 70 hasta la fecha, ¿no? Entonces, el inicio de Super Size Me, con los niños cantándole a Pizza Hut, a McDonald's, en las escuelas, ¿no? Con los desayunos que les integran en las escuelas para prepararles el paladar. Porque si algo es lo que brota en la cuestión o que produce la glotonería, es el paladar. O sea, entre más azúcar comes, más quieres azúcar. Sí, claro, es un tema de adicción, ¿no? Entre más lo pruebas, más lo quieres, sí, claro. Exacto. Lo mismo pasa con la harina refinada. Ajá. Lo mismo pasa
en este caso con la sal, Con el bacon, con el tocino. exacto, con la carne, con la forma en que se prepara la carne, exaltar la preparación de carne hacia el cáncer y no hacia la forma en que antiguamente simple y sencillamente se salaba. O sea, hay formas que hemos dejado de hacer como alimentación saludable, como actividades saludables, para estar aquí en este tipo de cosas, ¿no? O sea, yo nunca lo he entendido, pero así es lo que triunfa, ¿no? O sea, lo que triunfa es aquello que es llamativo, no aquello que tenga una elaboración. Entonces, Super Size Me creo que pues es un bombazo, ¿no? O sea, para la gente que nunca ha tenido la oportunidad de ver ese documental, esa forma de hacerlo, ¿no? A nivel alarmista es lo mejor, vaya, para una situación como yo por eso toco esos temas, ¿no? Tanto el de Whale, el de Super Size Me, aquella escena mítica, no sé si la recuerdas, de Seven con la gula. Sí. Entonces, son cosas que a mí El tipo me han estaba y impactado. todavía estaba vivo, que era tremendo. Sí, esa escena de Seven Exacto. es tremenda. Todavía estaba vivo, que era lo mismo que le pasa a Fraser, ¿no? Cuando le dan la cuestión de dormir, ¿no? O sea, porque Sí, no podía dormir ya por la gordura, sí, sí, por la glotonería, ya no lo dejaba dormir. Era peligroso dormir para él, sí, claro. era peligroso reírse, era peligroso tener emociones, porque lo iban a llevar al infarto. Sí, sí, claro, no, es terrible, pero precisamente Super Size nos da una visión, una cachetada de ese realismo Exacto. a través de este experimento de 30 días de este loco que se alimentó a punta de McDonald's y uno puede ver cómo el tipo comienza a modificarse y comienza su salud a deteriorarse gracias a ese experimento, ¿no? Es impresionante, ¿no? No sé. Sí, y sobre todo el proceso de tentación, ¿no? O sea, el superar las tentaciones, vaya, como cada vez siempre este mundo avanza que tenemos que estar cerrados a las tentaciones, a pesar de que es lo que más hay, ¿no? O sea, si yo voy al gimnasio y salgo, lo, todo lo que hay es comida procesada, ¿eh? Claro, es que es brutal, es que no consigues otra alternativa, no hay otras alternativas y no hay economía para esas otras alternativas. Exacto. La industrialización de la comida produce que el glotón exista, porque la única forma de poder subsistir y tener energía es consumiendo todos estos alimentos que son producidos industrialmente, ¿no? Ahora, uno tendría que tener la cabeza para poder elegir y se puede, pero no todo el mundo puede elegir. A veces hay personas que solo tienen para comerse el paquete de pasta, de fideos y con queso y ya está, que es lo que pueden comer porque es lo más barato. Exacto, En ese y es lo que estaba aspecto, comiendo el personaje del Cebe. exacto, exacto. Y en ese aspecto también Super Saiyan creo que es revelador porque es que por ¿cuánto está en McDonald's ahora? ¿$4? ¿$3? ¿$2? Uh-huh. Entonces imagínate lo que es llenar la panza por $2. Ya luego si quieres llenarla bien, pues te va a salir $16, $17. Entonces, pues la llenas con $2. No sé cómo lo ve Marque ahí o qué más tiene Fausto parecido. Sí, lo increíble que en lo que mencionas acerca de los precios es que yo vi no recuerdo si en un documental o en una noticia, que hacían la comparación de una familia cuánto gasta por ir a comer en un McDonald's, ¿verdad? Para toda la familia y lo que gasta en comprar en el supermercado con las frutas y verduras. Entonces gastaban menos en McDonald's que en lo otro, ¿verdad? Aparte de que lo otro pues le va a costar limpiar, preparar todo eso y pues en este lugar pues lo va a tener rápido, ¿verdad? Entonces, sí, a ese punto hemos llegado que con la necesidad o vendernos la necesidad de que tenemos que hacer las cosas rápido, ¿verdad? De que solo tienes 30 minutos para comer, pues entonces necesitas 15 minutos para preparar tu comida, ¿verdad? Entonces cuando empiezan a salir todas las este, sopas o comida ya preparada, ¿verdad? Según para facilitar pues
la vida o ahorrarle tiempo a la mujer, a la ama de casa en ese entonces, en los años 50, pues también empezaron a cambiar también todas las dinámicas acerca de la comida, ¿verdad? Y las costumbres acerca de la comida, porque en lugares que no están tan civilizados o digamos tan, que no son tan cosmopolitas, ¿verdad? O sea, en un rancho la gente sigue comiendo alrededor de la mesa, con toda la familia en cierta hora y comen juntos, ¿verdad? O a lo mejor nuestros abuelitos pues decían, oye, pero es que ven a comer, o sea, apaga la tele, o sea, o no había tele simplemente. Y ahora pues es comer viendo la tele o comes en la sala o cada quien por su parte o a lo mejor comes en diferentes horas porque tienes diferentes horarios de comida porque trabajan en dos horarios, se ven poco, etcétera. Entonces ya la comida, ¿verdad? Los alimentos, pero también todo el evento de la comida ha perdido ese ritual, ¿verdad? Que era unir a la familia, platicar, ver cómo estás, y conectarte con lo que estás comiendo, ¿verdad? Y con toda tu vida, ¿sí? Entonces, bueno, pues también quisiera aportar aquí acerca de esto que nos da los alimentos, ¿verdad? Pues también están relacionados a nuestras emociones, como digamos en The Way, pero están vinculados a nuestros recuerdos también, ¿sí? O sea, nuestras convivencias, a nuestras culturas, a nuestra identidad, a lo que somos, a lo que aprendimos, a ¿verdad? lo que soñamos, ¿no? También. Exacto, sí, a lo que soñábamos también. Y bueno, pues hay un autor en la literatura que él desarrolló un fenómeno que se le llama la Magdalena, el fenómeno prusiano. Y bueno, es un autor de mediados del siglo XIX. Él desarrolló esta obra que se llama En busca del tiempo perdido, y específicamente en su libro de Por el camino de Swan, de Marcel Proust, por allá por 1913, o sea, él nace a mitad del siglo XIX, pero pues publica después, en 1913 publica la obra. Bueno, pues él empieza a utilizar este recurso de que a partir de una Magdalena, él recuerda todos los momentos que vivía en la casa de su tía, en su infancia, y a partir de ahí pues desarrolla todas las historias casi como si los estuviera viviendo otra vez, ¿verdad? Entonces voy a leer nada más un pedacito así cuando le empieza a escribir. Dime. Antes de eso, cuando dices Magdalena, estamos hablando del pastel, ¿no? Del pastelito, del muffin, ¿no? No, es uno como más ovaladito, más delgadito, pero es de un pueblo de Francia. Ah, ok. Es como si fuera ¿cómo le dicen a este pastel lleno de crema que comen en Estados Unidos, que es procesado? ¿Twinkie? Como un submarino. Como un Twinkie, como un Más o submarino, menos, sí. pero es más delgadito. Ajá. Sí, es parecido. Si quieres ahorita te digo el nombre exacto. No, me interesaba, era simplemente como referencia, más interesante obviamente el libro. Bien, pues voy a leer nada más un pedacito cuando empieza con toda la descripción. Dice: en cuanto reconocí el sabor del pedazo de la Magdalena mojado en tilo que mi tía me daba, aunque todavía no había descubierto, y tardaría mucho en averiguar por qué ese recuerdo me daba tanta dicha, la vieja casa gris con fachada a la calle, donde estaba su cuarto, vino como una decoración de teatro a ajustarse al pabelloncito del jardín que detrás de la fábrica principal se había construido para mis padres, y en donde estaba ese truncado lienzo de casa que yo únicamente recordaba hasta entonces. Y con la casa vino el pueblo, desde la hora matinal hasta la vespertina, y en todo tiempo la plaza a donde me mandaban antes de almorzar, y las calles por donde iba a hacer recados, y los caminos que seguíamos cuando había buen tiempo. Y como es entretenimiento de los japoneses que meten en un cacharro de porcelana pedacitos de papel, al parecer informes, que en cuanto se mojan empiezan a estirarse, a tomar forma, a colorearse y a distinguirse, convirtiéndose en flores, en casas, en personajes consistentes y cognoscibles, así hasta ahora,
todas las flores de nuestro jardín y las del parque del señor Swan y las ninfeas del Vivón y las buenas gentes del pueblo y sus viviendas chiquitas y la iglesia y Combray entero y sus alrededores, todo eso, pueblo y jardines que va tomando forma y consistencia, sale de mi casa épica. Entonces, Wow. o sea, es a partir... todo ese recuerdo a partir de un mordisco. Sí, Claro. del olor, del sabor, de la Sí, sensación, sí, o sea, lo empieza a transportar a ese pasado y sí. empieza a vivir otra vez ese recuerdo, ¿verdad? Y yo creo que todos nosotros, y pues a mí me gustaría preguntarles a ustedes como qué alimento les recuerda algo, ¿verdad? A mí, por ejemplo, una vez, bueno, yo tengo algunos años viviendo en Estados Unidos y pues es difícil estar lejos de la familia, ¿verdad? Entonces, pues en la tienda encontré un mole. El mole se hace con varias especies molidas, que es muy típico de 2 estados en México. Este, creo que puede llegar hasta tener 60 cosas molidas, ¿verdad? Entre chocolate, café y chiles y no sé qué. Y entonces es difícil encontrar uno que tenga un sabor así artesanal, hogareño, ¿verdad? Que era el que usaba mi abuelita y luego mi mamá. Y entonces, pues lo vi y vi, no voy a decir la marca, pero pues me lo llevé, lo compré y cuando lo estaba preparando, o sea, es ese momento en el que le pones el agua y que le das vuelta y lo estás preparando y que empieza a desprender todo ese olor por la cocina y luego por la casa, o sea, que todo se llena a ese olor, ¿sabes? A ese calorcito, a ese momento hogareño, a ese yo comía esto y me gustaba y a mí me encanta el mole, ¿verdad? O sea, me encanta cómo sabe, pero además cuando hay mole yo los festejo porque yo le pongo mole a todo, o sea, lo acompaño con arroz y al arroz le pongo mole y luego me hago un taquito y le pongo más mole, ¿verdad? O sea, que se derrame el mole y hasta me chupo los dedos con el mole. Y entonces, o sea, como un alimento, una comida te transporta a todo lo que hicieron, ese momento en que lo prepararon con tanto cariño y tanta dedicación, pues mamá o la abuela, o en ese momento en el que llegabas a la cocina, y ya olía comida y te sentabas allá a la mesa, ¿verdad? O picabas un poquito antes y no te dejaban picar la comida, este, pero, pero involucra todo eso, ¿no? O sea, um, el alimento, los sabores, todo se va vinculando, ¿verdad? A las emociones, a los recuerdos. Y es tal la importancia que hoy en día se investiga también, eh, pues, los sentidos que tienen que ver el olor y el sabor con la demencia, porque la demencia pues es ese desconectarse de la vida, ¿verdad? O sea, perder la memoria. Entonces, se está investigando en la neuropsicología, en la neurología, cómo a partir del recordar con ciertos olores, con ciertos estímulos sensoriales, cómo podemos hacer que la gente no pierda la memoria, ¿verdad? O sea, es traerlos, ¿verdad? O sea, es que estén conectados a través de ese recuerdo. Y bueno, pues de ahí la importancia. ¿Ustedes qué alimentos les recuerdan? Auto. Pues mi alimento favorito es el pollito con garbanzo. Sí, me recuerda a mi mamá. Okay. Y bueno, en esta experiencia, ¿no?, que he tenido hoy, en estos momentos, ¿no?, acá en este país, yo nunca pensé que en este país cocinaría tanto. Sí, pero lo recomiendo a todas las personas. Qué bueno que, bueno, al menos creo que lo veo, que la mayor parte de los mexicanos que venimos y bueno, los veo comprar para comer, o sea, para realizar la comida. O sea, sí los veo evitar en gran cantidad todos los alimentos procesados. El problema de la glotonería tiene que ver con los alimentos procesados. Eso es lo que crea una adicción mucho más gigante. Y el hecho de abandonar el tiempo
para preparar nuestros alimentos. El problema es de que la glotonería esté provocando tantas desgracias se debe a el saturar con actividades a las personas y no darles el tiempo ni para comer, ni para dormir, ni para preparar sus alimentos. Entonces, en ese sentido, si hay personas que nos observan hoy y tienen a lo mejor problemas como los que yo he tenido, ¿no? Que hay un momento en que todo nos ha llevado a aumentar grande peso. El primero de ellos es volver a la alimentación tradicional, abandonar las tentaciones de los colores, de los sabores exagerados y de tantas cosas que vayas a ver que tengan los alimentos procesados. Hay ciertas descripciones en internet, pero sí, lo principal es recuperar al menos el tiempo para que comas y el tiempo para que elabores tus alimentos. Y sobre todo, pues, porque a veces es inevitable, ¿no? O sea, yo siempre he estado en trabajos en que te dicen tienes media hora para comer. Entonces, y trabajas 8 horas. Y por ejemplo, pasado en México, que hay un pésimo, bueno, al menos en Nuevo León, una pésima así capacidad de movilidad. O sea, hay un problema de tráfico en ciudades en donde 2 horas te la pasas todavía sentado, parado en un transporte, ¿no? De ida y vuelta, y eso sí te va bien, porque a veces pueden ser 4. Entonces el día se te va en nada y nomás tuviste media hora para comer. Y comiste lo que había. ¿Por qué? Porque llegas a tu casa a descansar y a dormir y no te dan ganas de elaborar alimentos. Siempre es parte de esa poesía distópica el que cuando se abre el refri hay siempre una zanahoria que nunca te comiste. Sí. O sea, un plátano ya muy podrido que nunca sacaste. O el ratón ahí diciéndote, échale algo a esto, maldito. Exacto. Y esa es la imagen que quieren siempre darnos, ¿no? De ese mundo a donde vamos, ¿no? Donde el refri siempre tiene una opción procesada que la agarra siempre el protagonista o la animación, porque no hay nada más, ¿no? O sea, después de un día arduo, sacudido por esta estúpida vida desde el siglo XXI. Entonces, esa es la reflexión. Y sí, yo guardo mucho recuerdo con el pollito con garbanzos y cilantro y con un poco de arroz. Bueno, muy bien. Pues wow, suena delicioso y qué buena reflexión. Yo creo que en mi caso serían los pasteles. Los pasteles, el ponqué, las tortas. Me remite a momentos muy agradables de una familia disfuncional y distópica como todas. Pero agradable en esos momentos. Así que bueno. Pues venga la glotonería, venga por toneladas, venga por cucharadas, venga en cajas, en libras, venga la glotonería. Igual ser glotón también es un poco divertido y es sabroso. De vez en cuando sentarse frente a un televisor y desabrocharse el cinturón para comerse las alitas barbecue en tanto uno ve a los Steelers o a los de Green Bay jugar, también es entretenido, pero no es sano, ¿no? Yo me imagino que tiene que ver todo esto con esta disposición al vacío que tenemos los seres humanos y cómo esos placeres momentáneos, igual que el sexo, por ejemplo, nos llenan, nos hacen ciegos, ¿no? Por momentos a la realidad. Y hay que tener cuidado con eso. Sin embargo, gracias a Dios el cine, Luis Buñuel, por ejemplo, es un maestro en esto de untar, de embadurnar el cine con, con las recetas, con la comida, ¿no? Hay muchos ejemplos en su filmografía de cómo puede entregarnos un universo completo a través
del alimento, ¿no? Y se nos quedan varias películas, se nos quedan Preciosos, se nos quedan, bueno, El Profesor Chiflado, ¿no? Que también es así que demuestra el tema de la gula de una manera muy fuerte, ¿no? Y esa lucha, tanto que se inventa un químico para separarse en dos, ¿no? Es también es brutal, ¿no? Y de Buñuel, pues, lo que más me encanta de él es, por ejemplo, sus recetas, ¿no? El cómo nos deja ver a través de las películas, por ejemplo, la ejecución del tamal mexicano, y todo lo que trae con esas especies, y un poco con todo ese recuerdo que va armando, así como lo hemos comentado hoy a través del fragmento que Marcela nos leyó, ¿no? De ese libro. Así que bueno, no sé si quieran hacer alguna recomendación de glotonería buena antes de irnos, ya para despedirnos. Pues nada más ahondando en Buñuel, ¿no? Esa última escena de Viridiana. Sí. Y que es el retrato de la última cena. Correcto. Está nuestro referente principal, vaya, de una buena noche en donde hay abundancia al por mayor. Sí. Y que pues muchas casas, nosotros crecimos en muchas casas donde era lo que estaba, ¿no? Como símbolo, ¿no? Principal de la unión, el gran banquete de reyes, ¿no? Que se daba solamente una vez. Pues eso es parte de lo que es el año nuevo, ¿no? De lo que es la Navidad, o sea, que son las fechas en donde también más calorías agarramos, en donde más pasteles hay, en donde hay todo aquello que hace daño, pero fue porque a lo mejor hubo un año de escasez, ¿no? Un año en donde por lo general se celebra con la abundancia, y es en donde recuerdo que me decía un amigo, ¿no? Que tuve tiempo, que vivió mucho tiempo en las calles, y él decía que la mejor etapa de la humanidad sucede en diciembre, es cuando hay comida en todos lados. Tremendo. Es que la comida, es que esto como siempre va a ser otra entrega, pero bueno, yo creo que lo dejamos. Marce, ¿qué recomendación para los buenos glotones? A ver. Bueno, sí, falta de platicar de algunas películas, ¿verdad? Está la película de Hasta el Hueso de Netflix, que ahí retrata muy bien los trastornos alimenticios de personas que ya están en un centro de tratamiento, y cómo algunos aceptan el tratamiento y otros se resisten. Creo que lo maneja muy bien, ¿verdad? Lo lleva muy bien, se muestra muy bien en la película cómo lo viven. Y también la parte de la recuperación, porque a veces no es sencillo, lo podemos pensar, lo podemos decir, pero hacerlo es difícil, o sea, que sea un hábito difícil. Y tampoco se trata de ser como sermoneadores o creo que también en el tema de la comida, pues es importante darse un gustito, ¿no? O sea, si no entramos también en la parte de la represión, o sea, seguimos asociando la comida con represión, o sea, hoy no voy a comer dulces porque está mal, o ya comí dulce y ahora me siento mal porque pues ya subí calorías, o sea, también como que seguir asociando alimentos con lo que debería o no debería, ¿verdad? Es como que difícil quitarle todas esas asociaciones que le hacemos a la comida. A veces también es importante darse un gustito y como comer comida saludable, ¿verdad? Hacerle todo. Pues también está en Julia, Sí. La de esta bloguera que estaba en una crisis existencial y empieza a escribir su blog acerca de recetas de cocina, con una mujer que desarrolló todo un manual de cocina a partir de la cocina francesa, ¿verdad? Que las hace recetas para la cocina americana. Esa película está muy bonita, también está muy padre. Y bueno, dos películas que entran en el humor negro, Delicatessen. Esta película es de... a ver, ah, esta película es de Jean-Pierre Jeunet,
Y bueno, es de un grupo de personas que viven en un edificio de departamentos, y abajo hay una carnicería, y el carnicero pues pone un letrero donde dice que hay tiempos difíciles, que la carne va a escasear, este, que va a ser difícil conseguirla, ¿verdad? Pero resulta que cada cierto tiempo hay nuevos inquilinos en los departamentos, no se sabe qué les pasó, y pues como ya se imaginarán, pues los desaparecían y los vendían en la carnicería, ¿verdad? Entonces, Por en libras. tiempos de escasez de comida, Sí. yo creo que todavía no llegamos al canibalismo, no tanto por buenos modales, más bien porque creo que no sabe muy buena la carne humana, pero en tiempos posmodernos, o sea, tiene todo este ambiente apocalíptico, de fin del mundo, de escasez de los alimentos, ¿verdad? Pues puede ver que haya situaciones muy extremas a las que se puedan llegar. Y otra también, donde la comida pues no siempre es momentos agradables, era la de Festen de, del 98. Fue una película que a mí me impresionó bastante, donde la familia se reúne para celebrar Navidad o Año Nuevo, y poco a poco empiezan a descubrirse los secretos, ¿verdad? O sea, pues resulta que el papá abusaba de los hijos, una de las hijas se suicidó, pero nadie quería hablar de ello, ¿verdad? Y pienso que también uno de esos males de nuestra sociedad pues es guardar las cosas, guardar los secretos. Y hay veces que esas reuniones familiares pues como pueden ser placenteras y crear esos buenos recuerdos, como pueden ser estresantes, tensionantes, porque hay cosas que nunca se dicen, ¿verdad? Y que siguen marcando a las familias. Y hay algunas familias que lo saben llevar muy bien, o sea, en las celebraciones todos se abrazan y celebran y brindan, cuando, o en otras celebraciones, en otras familias, pues se echan indirectas o se dicen las cosas a gritos o terminan peleando, ¿no? Pero entonces vemos también que la comida, ese momento en el de reunión, este, de familias, pues puede causar o buenos recuerdos o también eh, el despertar de secretos que no se quieren decir, ¿verdad? Bueno. Entonces, pues ojalá optemos más por el otro lado, y que la familia, o sea, que las comidas pues sean de convivencia y de plática y de volver a generar esos recuerdos, ¿no? Sí, no hay nada como una buena cena en buena compañía, eso es maravilloso. Pero Pero, bueno, el humano es otro, ¿no? El humano tiende a devorarse, ¿no? Los unos a los otros de diferentes maneras, ¿no? Y a producir dolor sobre todo, ¿no? Entonces, hasta la comida la usan como pretexto para ello. Bien, pues nosotros llegamos, pero hombre, como dicen Fausto y Marcela, pues hay que ser buenos glotones, ¿no? Disfrutar, darse el pedazo también para poder saborear la carne, para saborear el dulce, para saborear una habichuela, un pedazo de zanahoria. Todo tiene un sabor, una textura, y todo lo que usted pruebe es una experiencia, se lo aseguro. Si lo hace consciente, morder un chícharo, un frijol, un pedazo de trigo, todo eso es una experiencia. Entonces, bueno, pues con este mensaje nos despedimos hoy aquí en Contraluz, de donde hemos hablado de los glotones. Muchas películas que nos quedan ahí. Ahora lo apuntamos a una segunda parte de Luces, Cámara, Glotones, que vamos a hacer seguramente. Y de pronto lo hacemos comiendo, cocinando, ¿por qué no? Ahí vamos a ver si nos inventamos algo loco. Fausto, Marcela, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy. A todos nuestros youtubientes, a la gente en TikTok también, muchísimas gracias. Y pues los dejamos en compañía de lo mejor del universo de Madcast, y nos estamos viendo, oliendo y comiendo. No, no nos vamos a comer, pero coman sabroso. Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Bye bye. gracias.